Ok, buenos días chicos, ya pasamos asistencia. Voy a comenzar a compartir pantalla. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es la reproducción en animales vertebrados. Ya, profe. Por favor, atentos para un video que les voy a transmitir. Como siempre les digo, por favor tengan a la mano su blog de notas para que hagan los apuntes que sean necesarios para que luego al repasar se les haga más fácil el tema. Ya, profe. Espero que esta vez sí hagan caso y tomen apuntes. Para después no estar Ya, mintiendo. profe. Yo copié todo en un blog, profe. Ok. ¿Pero qué pasó? ¿Pueden ver la pantalla? No. Está cargando. No, No, profe, está se cargando, ve. profesor, está cargando, está cargando. Se ve Excel, profe. Todavía no. No, profe. No, Ahora sí. Ahora sí, profe, se ve borroso. Sí. Va a poner YouTube, no entiendo a veces. En el Perú existe una gran diversidad de animales vertebrados y su reproducción varía de acuerdo a su especie. Se les llama vertebrados porque presentan columna vertebral. Recuerda que eso lo vimos en una clase anterior. Y ellos viven en diferentes hábitats, en diferentes lugares. Vamos a ver reproducción en anfibios y para eso los vamos a separar en dos. Anuros, que son los anfibios sin cola, urodelos, anfibios con cola. Los anuros, reproducción por huevos, ¿sí? Ellos se reproducen por huevos y realizan el proceso de la metamorfosis, el proceso del cambio, ¿sí? Como lo ves aquí en la imagen, donde en esa parte le crecen en las que le son raros, pero también hay especies ovíparas que no les ahorita. Las salamandras presentan una metamorfosis más amplia, prestan el cuerpo largo, ves aquí a las ranas, y generalmente acá tú puedes ver la mezcla con opciones de patitas. Hace un momento te mencioné la palabra ovovivíparo. ¿Qué significa? Nosotros hemos visto en las clases anteriores lo que son animales vivíparos que nacen en el vientre de la madre. Dentro de un huevo, los ingresa a los óvulos y el huevo dentro del cuerpo de la mamá, hasta que el embrión está completamente desarrollado por el después que el huevo es puesto. E incluso puede salir del cuerpo de la mamá, toca el parto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Aquí se puede decir que el ovovivíparo es mezcla de vivíparo con ovíparo. ¿Por qué? Acá el animalito, ¿sí? Se forma el huevo y ese huevo se queda dentro del cuerpo de la mamá y ahí se va desarrollando el embrión, ¿sí? En ocasiones el bebé nace, sale del huevo dentro del cuerpo de la mamá y luego nace, luego sale del cuerpo de la mamá. Entonces podríamos decir entonces ahí es una mezcla de ovíparo porque se forma el huevito y vivíparo porque si nace dentro del cuerpo, se rompe el cascarón dentro del cuerpo de la mamá y luego nace, está naciendo del cuerpo de la madre. Entonces aquí por eso es una mezcla de ambos, ¿sí? Y en otras ocasiones nace el huevo, ¿sí? De la mamá, nace el huevito y al ratito nomás nace el bebé, ¿sí? Por eso es esta palabrita que estamos aprendiendo hoy día que es ovovivíparo. ¿Y qué animales tenemos como ejemplos en este caso? El tiburón blanco, la mantarraya y el ornitorrinco, que es este animalito curioso que tú ves aquí. Ahora veamos reproductores
que los ponen huevos de para nacer. Y los pequeños salen, vamos a hacer. El grupo de los ves aquí, tenemos aquí la gabana león y mismos aquí serpientes, que no es como vivir para los cosas de las que ya vemos la diferencia de esa como lo ves aquí. Estamos en el edificamiento. Este es un rápido muy bueno en los fines más calientes. ¿Sí? Donde, ejemplo, construir para sacar la reproducción de la. Entonces, chicos, siempre mucha chao. No, los reptiles ponen huevos, ¿no, profe? Correcto. Pero es igual, Sí, o sea, es casi igual, idéntico. Claro, tiene una estructura embrionaria muy similar, obviamente. Ok. Lady, ¿qué pudiste entender del video? Profesor, Estaba Dímelo, interesante, amigo. profe. mándame asistencia. ¿Ya tomé asistencia, papá? Allá, presente. Ah, Dime, Lady. Profe, lo que no... La reproducción en animales vertebrados, eso puede aprender. ¿Cómo? Haya que en los ovíparos nacen de huevo. Ok. ¿Qué más? Andreani. Había un ovovivíparo, algo así, ya, ¿Qué cosa está diciendo? ¿Qué pregunta, que profe? está dentro de... Dígame, profe. ¿Qué entendieron del video? Andreani. Los ovíparos Yo se apunté, profe, yo desarrollan en el apunto. huevo. por 2. Que los Andreani. ovíparos se desarrollan en el huevo y cuando la mamá pone el huevo ya salen bien. No te entendí nada, Andreani. Habla con Ay, fluidez es que cerca ¿Cuál del era la pregunta, micrófono. profe? ya lo escribo. No, Andreani, dime. ¿Dónde está tu micrófono, Andreani? Porque tú estás por un lado, la cámara está por el otro. Céntrate bien en la cámara para que puedas hablar y se te escuche con fluidez. Yo apunté eso de los ovovivíparos. Son animales que se desarrollan en un huevo antes de nacer. Daniel. Un momento, Daniel. Ok. Andreani. Sí, Daniel. Ya, profe, ya. ¿No me escucha? Ujú. Ahí está mi definición, profe. Andreani. Profesor, no tengo los audífonos. Ok, pero te escucho bien, pero habla con calma. Yo te escucho. Gracias, profe. Ya, escucho. Que los ovíparos se desarrollan en el huevo antes de que la mamá lo ponga. Y cuando los pone, ya los bebés salen de una vez. Ok. Daniel, ¿qué decías? Era casi lo mismo que dijo Nani, pero esto apunté. Son animales que se desarrollan en un huevo antes de nacer. Este huevo queda dentro del cuerpo del animal y en otras ocasiones la mamá saca el huevo y al rato nace el bebé. ¿Eso es en cuál? Ovovivíparos. Ovovivíparos. Sí, sí. Porque Daniel al inicio me estaba hablando de los ovíparos. Mayra. ¿Qué, profe? Ya hice la pregunta, Mayra, ¿dónde estaba? Profe, era recuerden, no era recuerden. ¿Qué dice leí? No, del testamento, semitestamento que le había traído. No. Mayra, ¿Qué, profe? ¿qué entendiste del video? Ah, ya. Pues muchas cosas, no sé, pues. Es que de los anulos y los urodelos, que los anulos son anfibios sin cola y los urodelos son anfibios con cola. Muy bien. Los anulos son cuerpo corto, sus patas traseras son largas. Y de los ovovivíparos, que el huevo se forma dentro del cuerpo de la madre. Muy bien. Bueno, Luciana. Se fue.
Ay, se fue, imagínense qué Se fue, casualidad. profe, se Porque fue, se sabe. fue, se fue. La reproducción de Dominic, en los reptiles era quelonios, escamosos y cocodrilos. Lianos, Ah, cocodrilianos. cocodrilos. Ujú. Dominic, Lo mismo, profesor. que es lo Lo que sí mismo. no sé qué eran los cocodrilianos, eso, profe. Allí están los cocodrilos, o sea, pertenecen a la familia de los cocodrilos. Cocodrilos, gavilanes. Dominic, Profe, tomé fotos, no apunté. Dominic, ya yo te he dicho todo el tiempo que ¿Cómo tienes vas a que tomar tomar apuntes. foto a un audio? ¿Qué es eso? Además le Explícame. invitan borrosas. Dominic, no, un momento, porque de verdad que yo estoy todo el tiempo repitiéndole lo mismo. Dominic, ¿dónde está tu blog o tu cuaderno y tu lapicero? A ver. No, esa hoja sí, ¿qué es eso? Busca una hoja como esa. ¿Pero Yo qué tengo un blog está? en la laptop, Dominic, quiero ver que tomes apuntes. Chicos, esto es una clase como cualquier Pantallazo. otra. Una clase como Puse cualquier otra. solamente Como, anfibios que tienen cola y no tienen cola. como si fuese una clase presencial en la cual tenemos que tomar apuntes. No es posible que ustedes solamente hagan, yo Puse tomo eso. fotos, hago y a la hora de la verdad, cuando van a estudiar no tienen nada a la mano. Todo el Yo tiempo. tengo un blog de notas en Profesor, la no va a volver a computadora y pasar. Yo voy les tengo que escribiendo llamar la ahí. atención. Todas las clases les tengo que llamar la atención por lo mismo. Ustedes no son ningunos niños pequeños. Ya les he dicho todas las clases, tomen apuntes. Preguntas que me hagan de cosas que ya yo he dicho, lamentablemente, chicos, no les voy a repetir. Porque si ustedes tomaran apuntes, fácilmente usted agarra sus apuntes y tiene la respuesta. Pero si no toman apuntes, no. No es lo mismo que usted toma apuntes y se le escapó algo y me lo pregunte, yo pongo un claro. Pero si yo estoy, habla, y ustedes no apuntan nada, no dudo mucho que su memoria sea tan buena como para que el aprendizaje quede y no se les olvide. Para eso hay que tomar apuntes, chicos. Ok, Eso, profe. reconocemos nuestro error y le pedimos ya. Yo lo tengo todo ahí apuntado en la laptop. Ah, Ahí le voy a poner en el chat todo lo que apunté. Lady, pero es que, imagínate, ¿desde cuándo estoy yo con eso? Les digo, y todo el tiempo me responden, no, profe, no tome apuntes, no, profe. Y es por su bien, esa es chicos, la digna. se los digo por su bien para que cuando ustedes vayan a repasar, tengan material para repasar. Luciana, ¿qué pudiste Profe, yo le entender? pregunté ahí las ayudas y Ah, las. ya, ok. Profe, Ahí le puse en el chat todo eso apunté, profe. profe. No, lo que me colocó Glady, lo que está colocando Daniel está bastante completo. Lo pongo para todos. Esperen, le pongo para todos, esperen, para que vean. ¿Qué? ¿En serio, profesor? Uy. Ahí está para que vean. Reproducción en vertebrados. Anuros era eso Así de está bien cola. concreto mi información. Ujú. Luciana, ¿qué pudiste entender? ¿Qué dijo? ¿Qué entendiste del video? No lo escuché muy bien, pero se escuchaba entrecortado. Caleb, Sí, dígame. ¿qué entendiste del video? Reproducción de vertebrados, profe. ¿Qué? En invertebrados es vertebrados. ¿Qué Vertebrados. estamos dice. haciendo? Ah, ya, vertebrados. Ah, ya entendí que hay bastantes clases, profe, o sea, de los ovivíparos, que son mamíferos que nacen por huevos. El Ok. tiburón, la mantarraya, el tiburón blanco y el ornitorrinco. Paolo, Que son animales invertebrados y que son ovíparos. Invertebrados, ya. vertebrados. Muy bien, chao. Rodrigo, Muy bien. Ahora yo, ¿qué digo, profe? Repite. ¿qué entendiste, papá? Los animales que son ovíparos, que son el otorrinco y el pez mantarraya. Muy bien. Ok, voy No, a me comenzar. confundí, me confundí. No, papá, lo respondiste bien. Ah, ya. Voy a compartir mi pantalla, chicos.
Ok, aquí vamos a estar hablando acerca de lo que es la reproducción en animales vertebrados. Para comenzar tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre un animal vertebrado y uno invertebrado. No tienen huesos. La presencia de columna vertebral. Ok, cuando hablamos de reproducción, chicos, tenemos que tener presente que la reproducción de los vertebrados es de tipo sexual. Sexual dioico. ¿Qué quiere decir que sea dioico? Recordamos la clase pasada, dioico es sexos separados. No son monoicos, es decir, no son hermafroditas. Son sexos separados, es decir, está el macho y la hembra. Además, pueden presentar dos tipos de fecundación, ya sea interna o externa. Y esto también va a depender mucho del desarrollo embrionario que puedan tener. Pueden ser ovíparos, ovovivíparos o vivíparos. Además, tenemos que tener presente que como son dioicos, tienen gametos y estructuras sexuales separadas. Por ejemplo, en el caso de los machos, sus gónadas, es decir, la estructura que produce a la célula sexual, son los testículos. Y además, sus gametos son los espermatozoides. En el caso de las hembras, sus gónadas, es decir, la estructura que produce su célula sexual, son los ovarios y sus gametos son los óvulos. ¿Qué es la fecundación, chicos? Es como fecundación, poner huevos, ¿eso? Semillita, déjame. Poner huevos, no necesariamente. Bueno, son los dos. ¿En qué? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Es una reproducción La fecundación es el momento en el cual los gametos o células sexuales se encuentran. Es decir, cuando unimos al óvulo con el espermatozoides. Allí en ese Cuando el macho deja su semillita, profe. Ahora es una reproducción sexual. Allí en ese momento se da la fecundación. Obviamente estamos hablando de reproducción sexual porque es la que se da en los animales vertebrados. Aquí no tenemos reproducción asexual. Por lo tanto, necesitamos los gametos y para que se dé el proceso reproductivo debe ir presente sí o sí un proceso de fecundación, es decir, el momento en el que se encuentra el óvulo con el espermatozoide. Ahora bien, en este proceso, el gameto masculino juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque es la célula sexual que tiene movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el espermatozoide es el que va en movimiento al encuentro con el óvulo. El óvulo no tiene movilidad, solamente espera ser fecundado por el espermatozoide. Es el espermatozoide quien va a buscar fecundar el óvulo. Por esta razón, se tiene que tomar en cuenta que el espermatozoide en su estructura tiene cabeza, que es la que cuenta con la carga o material genético, un cuello que conecta a la cabeza con la cola y efectivamente la cola, que es el flagelo que le da movilidad al espermatozoide. Entonces, ¿los espermatozoides tienen cola? Por supuesto. ¿Y cómo se forman los piecitos cuando ya están en el vientre y eso? No, ya va. Una cosa es la célula sexual y otra cosa es el embrión. O sea, el espermatozoide todavía cuando no está fecundado, no ha fecundado el óvulo, es decir, la célula sexual masculina tiene cabeza, tiene cuello y tiene cola. Allí no estamos hablando de que tenga pies, que tenga brazos ni nada de eso, puesto que todavía no ha ido a fecundar el óvulo. ¿Me explico? Y cuando ya está dentro del vientre, o sea, cuando ya está formando el embrión y eso, sí, de acuerdo, ¿cómo se forman los pies? ¿Cómo se forma todo? Eso va en un proceso embrionario dependiendo de los meses, el tiempo y dependiendo también del tipo de animal.
Dependiendo del tiempo y del tipo de animal, a medida que va avanzando se van desarrollando las extremidades inferiores. Profesor, ¿tuvimos cola nosotros? ¿Cómo? ¿Tuvimos cola nosotros? No, cuando fuimos un espermatozoide, sí. Ajá. Ah, entonces sí tuvimos, profe. Qué loco. De alguna Flagelo, manera. creo, ¿no? De alguna manera, todos nosotros fuimos un espermatozoide en un inicio. Además, Así, ¿no? fuimos el por algo fuimos el espermatozoide más rápido. Porque fuimos el más veloz en poder fecundar el óvulo de nuestra madre. Ah, sí, llegamos, ¿no? Somos Entonces, veloces, profe. esa cola fue la que nos permitió poder movilizarnos para poder llegar a fecundar el óvulo. Entonces, cuando se da el proceso de fecundación, chicos, podemos presentar dos tipos de fecundación. Una fecundación interna y otra externa. En el caso de la fecundación externa, se da cuando tanto el macho como la hembra liberan sus gametos al medio. Es decir, esto se da en el agua, de manera tal de que el macho libera cierta cantidad de espermatozoides al agua y de la misma manera la hembra libera sus óvulos. Entonces, los espermatozoides, teniendo movilidad, van a nadar hasta encontrar a los óvulos. En ese momento se da el proceso de fecundación, no se da dentro, de manera interna dentro de la madre, se da en el medio exterior. El macho expulsa espermatozoides, la hembra expulsa óvulos y ellos se encuentran. ¿Quién encuentra quién? ¿El óvulo al espermatozoide o el espermatozoide al óvulo? El espermatozoide del óvulo. Exactamente, el espermatozoide nada para encontrar el óvulo y allí es donde se da la fecundación, que es característica de peces y anfibios. Luego tenemos lo que sería la fecundación interna. Como lo dice su nombre, es una fecundación que se da dentro, es decir, el macho deposita los espermatozoides en el interior de la hembra. Y estos de la misma manera se van a movilizar hasta encontrar al óvulo. En esto tenemos que tener presente que hay distintas formas de introducir los espermatozoides en la hembra, poniendo en contacto las cloacas, es decir, la parte final del tubo digestivo, el cual se abre en forma de ano, como es el caso de las aves y de los reptiles. O en el caso, por ejemplo, de los mamíferos, con el órgano copulador llamado pene, que es el que permite que se pueda depositar dentro de la hembra los espermatozoides. ¿Me expliqué hasta este punto, chicos? Profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Profesor, ¿puede reiterar de nuevo? Voy a dejarle un ratito, profe, porque estoy tomando apuntes. Ya este PDF está en Cubicol, chicos. Cuando yo me refiero a que tomen apuntes, que tomen apuntes de las cosas que yo voy diciendo. Lo que está escrito aquí lo tienen ustedes en Cubicol. No hay problema con eso. Pero si hay cosas que a medida que voy explicando, voy mencionando que no todo está en la diapositiva, esas son las cosas que ustedes tienen que apuntar. Ok, hasta el momento hay alguna duda, ¿quedó claro lo que es la fecundación interna y externa? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, pero... Profe. Claro. Ya tenemos claro lo que es el proceso de fecundación. Luego, antes de continuar, ¿quién me recuerda qué es la fecundación? ¿Qué es la qué? La fecundación. El punte del espermatozoide con el óvulo. ¿El qué? Gameto. ¿Qué es la fecundación? Es la sexual. es la reproducción sexual. Los dos sexos, algo. Donde Es el momento en el que el espermatozoide se encuentran, encuentra ¿no? con el óvulo. Se encuentran. Ajá. Luego que se dé el proceso de fecundación, se produce una nueva célula. Esta nueva célula, chicos, se llama cigoto. Es decir, al momento de encontrarse tanto el gameto masculino como el gameto femenino, se forma una célula llamada cigoto. Es decir, ya en el cigoto está el óvulo fecundado. En este momento se comienza a originar el embrión.
Aquí comienza todo un desarrollo embrionario que va a ir cambiando dependiendo del tipo de animal. Y en este desarrollo embrionario tenemos los ovíparos, los ovovivíparos y los vivíparos. En cuanto a sus conocimientos previos, ¿cómo creen ustedes que es el desarrollo embrionario del ser humano? Recordando que consideramos al ser humano como un animal vertebrado, con capacidad de raciocinio, sí, pero un animal vertebrado al fin y al cabo. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cómo creen ustedes que es el desarrollo embrionario en los seres humanos? ¿Como la fecundación o qué cosa? ¿Seremos ovíparos, ovovivíparos o seremos vivíparos? Les dejo esa pregunta allí y yo voy a ir explicando y ustedes van a ir reflexionando acerca de ello. Los primeros entonces... Vivíparos, somos vivíparos, profe. Luego de que, como les dije, luego de que se forma la fecundación, chicos, y se origina el cigoto, dependiendo del desarrollo embrionario, lo podemos clasificar en estos tres grupos, iniciando con los ovíparos. Y los ovíparos son aquellos que suceden fuera del cuerpo de la madre, es decir, no se da en el interior de la madre. Y esto lo hacen a través de una estructura como es los huevos, es decir, se forman en una membrana, que esta membrana es el huevo, pero que este huevo no está dentro de la madre, está en el exterior, como es el caso de peces, anfibios, aves, reptiles. Hay un huevo, el cual de alguna manera cumple todo su proceso de desarrollo fuera de la madre. No lo hace en su interior. Luego tenemos los ovovivíparos. En el caso de los ovovivíparos, son animales en el que el desarrollo embrionario sí sucede dentro del cuerpo de la madre, pero el huevo no se pone en el exterior, sino que sigue desarrollándose dentro. De esta manera, lo hace luego de que suceda, es donde se da el proceso del rompimiento de esta membrana, es decir, el rompimiento del huevo. Este proceso se conoce como eclosión, es decir, es el proceso de eclosión, cuando el huevo comienza a romperse para que pueda salir la nueva cría. Es decir, ya las crías salen al exterior vivas, no como en los ovíparos que todo el desarrollo embrionario ocurre fuera de la madre. Aquí en los ovíparos, cuando el huevo sale, es porque ya de alguna manera el proceso embrionario, el desarrollo embrionario, ha ocurrido en su totalidad. El huevo se pone en el exterior ya cuando el desarrollo embrionario ocurrió. Y allí se rompe ese huevo para que las crías puedan salir. ¿Me expliqué hasta allí? Sí, perfecto. Sí. Dime. El huevo se abre dentro de la madre. No. En los ovovivíparos, cuando la madre va a tener el huevo en su interior, cuando ya se cumple todo el desarrollo, Cuando tiene todo. cuando ya el desarrollo está listo y ya la madre sabe que ya se cumplió todo el periodo para que pueda salir la cría, allí es donde lo expulsa. Y al momento de expulsarlo, se da la eclosión, se rompe la cáscara y puede salir la cría ya viva, es decir, ya está lista. No es como en los ovíparos que cuando el huevo está en el exterior, todavía falta todo ese proceso embrionario para que se pueda producir el nuevo ser. En los ovovivíparos, cuando el huevo sale, es porque ya está listo. Nada más de que se abra, es decir, eclosione y pueda salir el nuevo ser. Luego tenemos los vivíparos. En el caso de los vivíparos, son aquellos donde salen de una vez al exterior las crías vivas. En este desarrollo embrionario ocurre dentro de una estructura que ya no es un huevo, es una estructura que se conoce como útero y es muy característico de los mamíferos. Sin embargo, podemos mencionar que hay dos tipos de desarrollo embrionario que pertenecen al tipo de los vivíparos. Es decir, en los vivíparos, las crías ya salen vivas al exterior
Su desarrollo no fue un huevo, como fue el caso de los ovíparos y los ovovivíparos, sino que lo hacen en una estructura que tiene la madre, se desarrolla dentro de la madre, es decir, interna, pero la estructura es el útero. Ahora bien, como les decía, se pueden clasificar en dos grupos, o marsupiales o placentados. Los vivíparos o marsupiales son aquellos que no presentan placenta, es decir, el feto nace de forma prematura. Vivo, sí, nace vivo, pero no está completamente desarrollado y necesita de una bolsa especial que le termine, lo ayude a terminar de desarrollarse. Ya no lo hace dentro de la madre, sino fuera de ella, en una piel Los que se canguros, llama, ¿no? exactamente, en una piel que se llama marsupio. Esto es característico de canguros, koalas, donde nacen y terminan su desarrollo en esta piel. Luego tenemos al otro grupo de los vivíparos. Son vivíparos placentados. Es decir, que se formó el embrión y luego el feto, y estos se alimentan a través de una placenta. Que ya en esta placenta, a partir de las distintas estructuras, el feto comienza un proceso de alimentación. Y cuando nace, ya nace completamente desarrollado. Ahora bien, entonces, ¿quién puede responder la pregunta que hice al inicio? Vivíparos, ¿De qué, placentados. profe? Exactamente. Ah, sí. Vivíparos. Pero siempre que decimos vivíparos no lo podemos dejar aquí, porque hay dos tipos. O son vivíparos marsupiales o son vivíparos placentados. Nosotros, como Somos seres humanos, placentados. somos vivíparos placentados, puesto que nos desarrollamos. Somos vivíparos porque nos desarrollamos en la parte interior de la madre con una estructura especial llamada útero y que además nos alimentamos a través de la placenta. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Profe. Ahora vamos a ver lo que sería la reproducción en peces. La mayoría de los peces son dioicos. ¿Quién recuerda lo que es dioico? Sexos distintos. Exactamente, sexos separados, machos y hembras. En este caso, la fecundación se realiza ¿de qué manera? ¿Cómo se realiza la fecundación? Externa. Externa, ya que tanto la hembra como el macho liberan sus gametos o células sexuales en un medio exterior para que sean fecundados. Es decir, los óvulos son abandonados por la hembra en el agua y luego son fecundados por el macho. Luego pasamos a lo que son los anfibios. Los anfibios tienen una estructura bastante particular para su reproducción e incluso es tanto así que en los anfibios influye mucho la temperatura para su proceso de reproducción. En el caso de los machos, presentan dos testículos con sus respectivos conductos deferentes que le van a permitir de alguna manera el flujo de sus células sexuales. En el caso de las hembras, presentan también dos ovarios. Estos dos ovarios con sus dos oviductos largos que les ayudan a desembocar en la misma. ¿Cuál es la particularidad en este caso? En la primavera, los machos trovan, es decir, hacen un cierto ruido para llamar a las hembras. De esta manera, cuando se da este proceso, el macho comienza a descargar un líquido seminal, es decir, un líquido que contiene espermatozoides y lleva a cabo el proceso de reproducción. Además, tenemos que tener presente que tanto los sapos como las ranas son animales ectotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se reproducen durante las épocas cálidas del año. No se reproducen en cualquier época. Tiene que haber un clima cálido para ellos reproducirse. Ahora les pregunto, ¿será que ellos se reproducen cuando las temperaturas son bajas? No. No. Porque tiene que haber una temperatura cálida
para que se pueda dar el proceso de reproducción. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, profesor. No, ninguna, profesor. Ok. Luego pasamos a lo que sería la reproducción en reptiles. En cuanto a lo que respecta a la reproducción en reptiles, los machos presentan los testículos, igualmente con sus conductos deferentes, que de alguna manera van a llevar un proceso de producción de espermatozoides y la liberación de los mismos. Tenemos también presente que las serpientes y saurios que sean machos ponen o de alguna manera un par de hemipenes. ¿Qué quiere decir esto? Son estructuras que poseen son estructuras musculares que emergen de las cloacas. Es decir, las serpientes y saurios machos tienen esta estructura llamada hemipenes que les permite poder de alguna manera llevar a cabo el proceso de reproducción. En el caso de los cocodrilos y quelonios, poseen un pene constituido por una masa muscular, es decir, carecen de uretra. Sin embargo, ambos tipos de órganos copuladores permiten el paso de espermatozoides. Sea con un hemipene o sea con un pene formado por masa muscular, ambos permiten que se lleve a cabo el proceso de reproducción, tomando en cuenta, por ejemplo, que los cocodrilos son ovíparos y que ellos pueden poner entre 20 y 25 huevos. Importante, que estos huevos siempre serán custodiados por la hembra. Y como son ovíparos, ¿cómo es su proceso embrionario, su desarrollo embrionario? ¿Es con huevo o es sin huevo? ¿Con huevo? ¿Un huevo? ¿Dentro o fuera de la madre? Fuera de la Dentro. madre. Fuera. Fuera de la madre. Por eso estos huevos son custodiados por la madre, a pesar de que ya están fuera de ella. Igualmente se conoce que en tortugas y cocodrilos la temperatura ambiental influye. Son ovíparos, ¿no? Los cocodrilos, ¿no? Así como vimos anteriormente que en los anfibios la temperatura influía y que los anfibios se reproducen en épocas cálidas, en el caso de los reptiles, imagínense ustedes qué tan importante es la temperatura que puede llegar a influir en la determinación del sexo. Dependiendo de cómo esté la temperatura en ese momento. ¿Por qué las tortugas ponen sus huevos en un hueco? Yo vi eso en una película. Porque es una manera de darle que la temperatura influya en ellos y principalmente principalmente también para protegerlos de que no venga otro animal a comerse sus huevos. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de los cocodrilos, las hembras se quedan allí siempre custodiando su cría para evitar que venga algún otro animal a comérselos. Luego pasamos a lo que sería la reproducción en aves. En cuanto a la reproducción de aves, tenemos que tener algo particular. Ellas, al igual que en los casos anteriores, son dioicos, es decir, tienen sexos separados. Además de que son dioicos, los machos presentan 2 testículos. Pero hay algo particular. Además de que los machos presentan 2 testículos y estos testículos van acompañados obviamente de conductos deferentes, estos testículos de las aves presentan un gran desarrollo en la época reproductiva y aumentan su tamaño casi hasta 300 veces. Imagínense lo amplio que puede llegar a expandirse estos testículos. Antes de la descarga del esperma, el esperma es almacenado en la vesícula seminal y luego va a ser expulsado. Los patos y los gansos presentan una estructura conocida como pene. Sin embargo, las hembras solo presentan un ovario y un oviducto izquierdo. Normalmente siempre se dice que los machos presentan 2 testículos y las hembras 2 ovarios. En el caso de las aves, no es así. Los machos siguen presentando sus 2 testículos, pero las hembras presentan un solo ovario. Cuidado con eso.
Ellos además tienen fecundación interna. Es decir, el macho coloca el espermatozoide dentro del cuerpo de la hembra. ¿Y cómo sería su desarrollo embrionario? ¿Serán vivíparas, ovovivíparas o ovíparas? Ovíparas. Son Ovíparas. ovíparas, muy bien. Porque llevan a Son cabo, víparos. son ovíparas porque se desarrollan a través de huevos. Y ese huevo, si son ovíparas, ese huevo, ¿va dentro o fuera de la madre? Fuera del vientre. Afuera. Fuera de la madre. Muy bien. Entonces, ¿cuántos ovarios tienen las aves hembras? Uno. Uno. Diferencia de reptiles, de peces, ¿dónde tienen? Dos. 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 Luego pasamos a lo que sería la reproducción en mamíferos. En lo que respecta a la reproducción de mamíferos, igualmente son dioicos, es decir, presentan sexos separados. Los machos con testículos, los cuales generalmente están dentro de un escroto. ¿Qué es el escroto, chicos? Está por el testículo, creo. ¿Cómo? ¿El escroto dijo? Sí. Profesor, ¿qué dijo? ¿Puede volver a repetir la ¿Qué es el pregunta, por favor? escroto? Es la... ¿Qué era? Está por el testículo, creo. Sí, sí. Por Los el huevos, testículo. profe, los huevos. ¿Qué es el escroto? ¿Qué, profe? ¿Qué es el escroto? ¿Qué es el escroto? Chicos, biología básica. Es ¿Qué que Escucho, profesor, lo escucho robótico. Almacena, almacena. El escroto es la piel arrugada que envuelve los testículos. Ya. Eso. Esa piel arrugadita que envuelve los testículos se llama escroto. ¿Eso es? Iba a Sí, decir sí, otra sí. cosa, ¿no? Escroto. perdón. Y además Sí, sí, de sí, tener sí. escroto, también tiene pene. En el Ok. caso de las hembras, contienen ovarios, oviductos y vagina, la cual va a permitir el ingreso del pene para que la fecundación pueda ser interna. ¿Qué pasó, Master? Ok. Además de esto, chicos, tenemos que tener presente que la fecundación en mamíferos es interna. Es decir, se produce dentro del cuerpo de la madre. Yo creo que este tipo de fecundación se les tiene que hacer un poco más familiar y más conocida porque es el tipo de reproducción que tenemos nosotros como seres humanos. Además, somos vivíparos. ¿De qué tipo? Según nuestro desarrollo embrionario. ¿Qué? Somos vivíparos ¿Qué que dijo? según nuestro desarrollo embrionario. Sí, profe, son vivíparos. Vivíparos. ¿Vivíparos de qué tipo según nuestro desarrollo embrionario? Interna. Ah, Interna, esa es la externa, creo. esa es la fecundación. Esa es la fecundación. Pero, más allá de la fecundación, del desarrollo embrionario, los seres humanos o los mamíferos, en su mayoría, pueden ser, los mamíferos en general son vivíparos y estos vivíparos se pueden clasificar en cuanto a grupos. ¿Somos placenteros? No. Ajá. Placenteros y marsupiales. Placentados, no placenteros. Ah. Placentados y Marsupiales. marsupiales. Ah, sí lo dije bien. En el caso de mamíferos como los canguros o los koalas, serán vivíparos marsupiales. Y en el caso de los seres humanos, el perro, son mamíferos que placentados. En este, el macho se aparea con la hembra para de alguna manera poder fecundar, es decir, cuando los ovarios originan el cigoto. Es decir, el cigoto viene a ser esa célula que se produce luego del proceso de fecundación.
El embrión se desarrolla siempre dentro del vientre de la madre y de manera completa, en un periodo de gestación, el cual va a ser variable dependiendo de la especie, como te decía anteriormente a Daniel. Eso va a depender de qué tipo de animal sea de su especie. Durante este desarrollo, el animal va a recibir la alimentación a través de la placenta, si es placentado, y a través, luego, termina su desarrollo embrionario fuera de la madre, si es un marsupial. Después de esto es expulsado a través de un proceso conocido como parto. Luego de que ya la cría fue expulsada, ya nació, se lleva a cabo un proceso fuera de la madre en el cual ellos son amamantados por la madre con una leche que de alguna manera va a salir de las glándulas mamarias que tiene la madre. Esto de alguna manera les va a permitir que estas crías que son amamantadas a través de la leche que sale de las glándulas mamarias puedan valerse por sí mismos y buscar su propio alimento. Una vez que ya ellos han pasado este proceso de nacimiento, de que han sido amamantados por la madre, ya se sienten que están preparados para buscar su propio alimento. Y según su desarrollo embrionario, los mamíferos los podemos clasificar en 3 grupos. ¿Cuáles son estos 3 grupos? Los prototerios, que son aquellos ovíparos, como por ejemplo el ornitorrinco, los cuales los huevos son transportados dentro de un saco abdominal. Otros casos serían los metaterios, que son cuando las crías nacen vivas, pero en estado fetal, y luego se dirigen a una bolsa como es el marsupio. Y por último, los euterios, que son cuando la fecundación se realiza en el oviducto, es decir, en las trompas, y el embrión se madura en el útero y la placenta es el encargado de permitir el intercambio entre la madre y el feto, pero no hay mezcla de sangre. Entonces, al ser mamífero lo vamos a clasificar en prototerios, metaterios y por último, euterios. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, Profe, cae ahí adentro de la bolsa el canguro. ¿Cómo? Adentro de la bolsa del canguro, ¿qué hay? Mira, eso es una capa de la piel en la cual va a ayudar a que se termine el desarrollo embrionario, donde de alguna manera la madre le va a terminar de transmitir temperatura, sustancias que van a permitir que el embrión se termine de desarrollar. Recordemos que este se da en 2 fases. ¿Un bebé puede estar ahí? No, para eso el bebé ya tiene todo en la placenta y el útero de la madre. Está bien, profe, gracias. Eso va a Quería depender de aclarar cada esa duda. especie. Ok, chicos. Vamos entonces a la página 39. Página 39 del libro. ¿Página, profe? Página 39, ¿no? 39. Página 39, ¿no? ¿Sí? Ya me avisan en los que estén ubicados en la página 39. Yo, profe, ya busqué la página 39. Ya, profe, ya estoy ahí. Yo, profe, ya estoy ahí. Profe. La primera pregunta dice, en animales machos, las gónadas se llaman y los gametos son los... ¿Cuáles son las gónadas en los machos? Recuerden que le dije que las gónadas eran aquellos lugares donde se producen las células sexuales. No sé. ¿Dónde ¿En los se testículos, producen? profe? Son 2 preguntas. ¿Cuáles son las gónadas de los machos y cuáles son los gametos? ¿Cuáles son los gametos? Uno es el testículo y otro es los espermatozoides, creo. No.
¿No? Espermatozoide con Bueno, en ese óvulo, caso, creo. claro. Los Espermatozoide. espermatozoides son los gametos y las gónadas son los testículos. En las gónadas se produce la Pero célula lo estoy diciendo sexual. eso. Por eso te dije, sí. Lo que pasa es que en el momento cuando te escuché me quedé como Ah. que- La segunda pregunta es, en las hembras, ¿cuáles son las gónadas y cuáles son los gametos? Me quedé. Entonces, ¿qué ponemos de respuesta, Si profe? esperas un momento, Lady, que terminemos acá. Por favor. Ok, les voy a mostrar el PDF para que vean mejor las Sí, profesor, porque no veo nada y no, tampoco entiendo de qué pregunta está hablando. La Los primera descargas, es, fe. en los machos, las gónadas se llaman Testículo. Testículo. y los gametos son los Testículo. Espermatozoides. espermatozoides. Muy bien. Hay varios Espermatozoides. óvulos. Las En las gónadas, dos, en las óvulos. hembras, las gónadas son ovarios. Ovarios. Y los Los gametos, Ovarios. Óvulos. Muy bien. Ajá. Lo caso, profe. Qué crazy. Luego tenemos en la tercera, la fecundación en la que el macho y la hembra liberan sus gametos al medio, al medio externo, Interna. es decir, en el agua. ¿Qué fecundación es? Interna. ¿Seguro? Si liberan No, sus externa. gametos al medio, Externa. externa. Aparte ahí dice, mira, el medio de externo. Luego la 4. Luego de la fecundación se forma una célula llamada Cigoto. cigoto. Ya iba a decirlo. Luego tenemos acá, para Profesor. poder completar, ¿Ese es un riñón? según... Te pasa. Profe, no copié la 3 y la 4. Parece un riñón. Son frijoles, Aquí está la son. 3 y la 4. Nótalo. ¿Pero qué dice la 3 y la...? No, perdón. ¿Pero cuál era la respuesta? En la 3, Yes. lee, dice, el macho y la La hembra fecundación. liberan sus gametos al medio externo, es decir, el agua. Externa. La fecundación es... Externa. Ok. Y luego en la 4 Profe, la dice, 4. luego de la fecundación se forma una célula llamada, o un huevo Cigoto. llamado cigoto. Cigoto. Ok. ¿El qué? ¿El qué? No se escuchó, profesor. Cigoto, dijo. ¿Chihuoto? O silencio al audio. Nani, ¿puedes escribirlo en el chat? No escuché. Voy. Cigoto. Sí, cigoto. S-I-G-O-T-O. Chicoto. Sí, Goto. Ok. Luego aquí tenemos... ¿Cicoto? Luego aquí tenemos, chicos, lo que sería el aparato reproductivo de aves, tanto el macho como la hembra. Vemos que acá tenemos los testículos, el espermatoconducto, es decir, por donde pueden circular los espermatozoides, la vesícula seminal y luego la cloaca. Es desde un... parece un riñón, pero son testículos. Son los testículos del macho en el caso de las Profe, aves. yo pensé que era del humano. Y profe, ¿cómo se reproducen? No ¿Qué tienen pasa? pene. ¿Cómo hace eso? Sí, dije, qué cosa. Es que estamos arriba. Profe, ¿qué es un cloaca? La cloaca es ya por donde ellos defecan. ¿Dónde hacen caca, profe? En el caso de las aves, en lo que es las hembras, tienen sus ovarios, los folículos, los óvulos, y en este caso luego de los óvulos vemos que está el infundíbulo, el magnum, luego el ixu, hasta llegar al útero, vagina y cloaca. Esto es lo que me están pidiendo en la última pregunta, donde me piden que complete las partes del aparato reproductor masculino y femenino. Voy a colocarlo un momento acá para que se les haga más fácil poderlo visualizar. Profe, no veo nada. Un momento.
Y luego aquí me están pidiendo que lo complete. ¿No es lo mismo que estaba arriba, profe? Sí, pero Sí, es lo mismo, creo. en esa última parte del libro ya me piden que lo complete, por eso les voy a colocar para que ustedes puedan irlo visualizando mejor y lo puedan ir completando. Ya. Esta es la parte que nos están pidiendo y aquí tenemos para poderlo resolver de una mejor manera. Entonces, acá, ¿qué sería esto? ¿El frijol? Testículo. El testículo, el testículo. Muy bien. Este es conducto. Conducto. Esto es conducto. ¿Cómo se le llamaría? ¿Espermatozoide? No, los conductos son los Dentro del testículo están. espermiconductos, por donde circulan los espermatozoides. Espermiconducto. Aquí espermiducto. Daniel, creo que escuché hace un momento que decías que ninguna de las aves tenía pene. Cuidado porque los patos y gansos sí tienen pene. Ah, sí. Yo dije, Yo no profe. dije eso, yo no dije eso, profe. Yo dije, profe. Luego lo aquí dijo Leo. tenemos, ¿cómo se llama esto, chicos? Esta zona. Vesícula seminal, creo. Muy bien. ¿Y esta última? Cloaca. Cloaca. Muy bien. Sí. Luego tenemos al de la hembra. Estos dos son los Varios. ovarios. Este viene a ser los Y folículos. Folículos. Estos son los Ovarios. óvulos. Los ovarios son los de acá arriba. Lo que está dentro son los óvulos. Este sería el infundíbulo. Infundible. Infundíbulo. Es lo que vemos acá. Luego el magnum. Luego el istmo y el útero. Para finalizar con la vagina y la cloaca. Yo se lo hago cuando imprimo ya la hoja. ¿Profe, vamos a dar examen? ¿O ver tarea? ¿Profe, el examen? Sí. Sí, va bien. ¿Y tarea? Hola. ¿Profe también va a dejar tarea? ¿Yo voy a dejar tarea, No, profe? solamente examen. Ya tienen activo el examen por ubicado la aula virtual. Ingresen, por favor. Lean bien cada pregunta, chicos, y respondan con calma. Ya empecé, Ah, profesor. Éxito.